Buenas noches, queridos y estimados hermanos. Bienvenidos a una nueva lección de nuestra escuela bíblica de día jueves. Estamos estudiando, aprendiendo el precioso y maravilloso tema de la triple naturaleza del hombre. Es un tema muy amplio, muy grande, que obviamente nos va a tomar mucho tiempo para poderlo abarcar en muchos sentidos. Pero con la ayuda del Señor vamos a aprender cosas maravillosas en estas lecciones. Así es que bienvenidos a esta nueva lección de la triple naturaleza del hombre. Estamos estudiando según la palabra de Dios, qué es lo que se nos dice en relación a la naturaleza del hombre. Y de paso aprendemos muchos principios espirituales, cómo Dios nos creó y cómo Dios espera restaurar la forma en la que Él creó al hombre y que esa forma se perdió a causa del pecado. Gracias a todos por estar acá, por hacer el tiempo, por trabajar con nosotros en este estudio. Oremos, pongámonos en las manos del Señor y comencemos a estudiar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres fiel, eres bueno. Hoy, Señor, al estar con cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que estemos, tu presencia, tu Espíritu Santo está con nosotros, rodeándonos, amándonos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy tenemos esta porción de la palabra y nos has traído hasta este lugar, Señor, hasta este día, hasta esta hora, Señor, para poder aprender de tu palabra. Señor, permite que nuestros corazones reciban la palabra con mansedumbre, con humildad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te suplicamos, te pedimos que nos des la disposición correcta, Señor, nos des, Dios, la actitud correcta para recibir la palabra. Permite que la palabra sea sembrada en nuestros corazones, en tierra fértil, que encuentre cabida en nuestros oídos, en nuestra mente y corazón. Te pedimos que abras nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento por medio de la palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor, con tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, continuemos desde donde nos quedamos en nuestra última sesión, que fue por Zoom. Y esta sería nuestra tercera lección en relación a la triple naturaleza. Entrando en materia, cuando hablamos en Hebreos capítulo 9 y encontramos que se nos dice ahí el apóstol Pablo, que es el autor que muchos eruditos piensan que fue el que escribió la carta de los Hebreos, nos dice que el tabernáculo era una sombra tipo figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? El tabernáculo era una figura del tiempo presente, ¿verdad? De lo que vendría cuando apareció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando el Señor apareció, Él cumplió todas estas sombras tipo figuras, obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos del Antiguo Testamento, de todo lo que el Señor dio en sus ordenanzas, las 4 veces que le mostró o le dijo Dios a Moisés que debía hacer conforme a lo que se le había sido mostrado, era una figura de lo que vendría a ser la persona de Jesucristo, ¿ok? Entonces, todo lo que se hacía, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que estaba ahí, según dice Hebreos capítulo 9, eran una sombra tipo figura de lo que vendría, ¿ok? De lo que llegó con el tiempo en la persona de Jesucristo. Él vino a cumplir. ¿Por qué? Literalmente el libro de Hebreos capítulo 9 dice que las ofrendas y los sacrificios no podían hacer perfecto por la conciencia o en cuanto a la conciencia al que llegaba y se acercaba con ello, ¿verdad? Lo que nos dice eso es que el Señor Jesucristo fue el único capaz en cumplir todas estas sombras tipo figuras y sí puede transformar la conciencia, ¿verdad? En los corazones de los hombres que se arrepienten y permiten que Él lleve a cabo su obra preciosa en cada persona. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahí fue donde nos quedamos la última vez, la semana pasada que tuvimos nuestra lección. ¿Por qué? El tabernáculo de Moisés fue entonces una sombra tipo figura, ya lo dijimos, del Señor Jesucristo, o del segundo tabernáculo más grande, más perfecto, no hecho de manos humanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo, por así decirlo, con su cuerpo, fue lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, de tal manera que no había en él, digámoslo así, una medida del Espíritu Santo, sino que fue llenado o tuvo la plenitud del Espíritu sin medida. Ahora, noten esto. ¿Por qué estoy comenzando con esto? Porque ese tabernáculo nuevo, ese nuevo don o regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo, Él tiene una función muy especial, entre muchas otras que tiene, ¿verdad? Y es la función de ayudarnos a nosotros a que también se forme en nosotros un tabernáculo espiritual.
Ok, ahora noten eso, miren qué precioso. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dibujar aquí algo, vamos a escribir algo acá para que vayamos entrando en materia, para que vayan agarrando el hilo de lo que estoy hablando y lo vayan uniendo con la lección de hoy. Ok, en primer lugar tenemos que había un tabernáculo terrenal. Y este es el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Como ya vimos. El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo temporal, una tienda temporal, una morada temporal, en la que Dios habitaba en medio del pueblo. Y este tabernáculo terrenal era una sombra, tipo o figura, como lo dice el libro de Hebreos, de el Mesías. A ver, permítame que me equivoque escribiendo eso, del Mesías. Ok, o Jesucristo, ¿verdad? El tabernáculo terrenal era una sombra tipo figura. Miren, lo puse aquí, sobra, disculpen, oigan. A ver, permítame, vamos a arreglar esto. Disculpen que me equivoqué escribiendo eso. Ok, entonces era una sombra tipo figura del Mesías o de Jesús. Lo dice Hebreos capítulo 9. Una vez aparece Jesús en escena, ¿verdad? Él se convierte, por así decirlo, o cumple todo lo que estaba prefigurado, todo lo que estaba profetizado y todo lo que estaba ejemplificado en el tabernáculo terrenal, y aparece un tabernáculo más perfecto. Ok, ¿me están siguiendo? Un tabernáculo más perfecto. Y miren, pongámoslo entre acá, porque estaba apuntando. Obviamente todo lo que era el tabernáculo terrenal estaba apuntando hacia este tabernáculo más perfecto. Todo eso era, como dije, un ejemplo de lo que vendría a ser el tabernáculo más perfecto, que era el Señor Jesucristo. Ahora, ese tabernáculo más perfecto, ¿qué hace? Viene a morar en nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para convertirnos a nosotros en un nuevo tabernáculo o en un lugar de habitación para la presencia de Dios, en un templo. ¿Ok? Entonces miren qué interesante, porque este tabernáculo más perfecto, aquí lo vamos a poner entre paréntesis Jesús, ¿verdad? Él es el tabernáculo más perfecto. Le voy a borrar este punto porque parece que estoy poniendo un signo de interrogación y no es eso. Entonces, este tabernáculo más perfecto, Jesucristo, viene a cumplir toda la ley ceremonial, digámoslo así, de todas las ofrendas, sacrificios que en el pasado no podían cambiar a las personas. Noten eso. Esas sombras tipo figuras no podían cambiar a la persona en cuanto a la conciencia, dice Hebreos capítulo 8. Ya vamos a leer la Biblia, solo estoy recapitulando un poco de lo que hablamos la semana pasada y tratando de unir con lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Supónganse ustedes que aquí hay creyentes. ¿Ok? Aquí hay creyentes, todos los que han creído en Cristo a lo largo de la historia del Evangelio, ¿verdad? Hagan ustedes un mejor dibujo que el que yo estoy haciendo, por cuestión de tiempo lo hago de esa manera, ¿verdad? Entonces estos son creyentes salvos. Ahora noten esto, estos son creyentes. ¿Qué pasa? Ese tabernáculo más perfecto, ¿ok, hermanos? Ese tabernáculo más perfecto lo que hace es convertirse, oigan esto, en una guía, convertirse en una luz, en un bosquejo para nosotros, para tener una estatura. Esto lo han escuchado muchas veces en el camino crucificado. Ok, tenemos una estatura, ¿verdad? En la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, tenemos una estatura. Y esta estatura no es otra cosa más que el tabernáculo más perfecto, es decir, Jesucristo. Ahora, noten esto. Por eso dibujé los creyentes aquí, miren. Porque el tabernáculo más perfecto se convierte en una guía, en una luz, en un bosquejo de la estatura. ¿Para qué? Para que estos creyentes que están aquí abajo, lo voy a poner con otro color, para que este tabernáculo pueda formarse, crecer en cada uno de estos
individuos creyentes que han aceptado a Jesús. Es decir, en pocas palabras, Cristo al venir a morir en nuestro corazón, a morar en nuestro corazón, a vivir en nuestro corazón, lo que hace es traer esta estatura que dibujamos acá y empezar a trabajar en nosotros para que esa estatura pueda crecer, formarse en nosotros. ¿Ok? En pocas palabras y en resumen de lo que les estoy diciendo, el tabernáculo terrenal era sombra tipo figura del tabernáculo más perfecto, es decir, Jesús. Todo lo que había en él apuntaba hacia la persona de Jesús. ¿Ok? Pero una vez vino el tabernáculo más perfecto, es decir, Jesucristo, a cumplir su función, a cumplir toda la ley ceremonial, a cumplir todas estas formas de sacrificios, ofrendas, lo que hace en realidad es venir a morar a nuestros corazones y a realmente traer una transformación al corazón del hombre, ¿verdad? ¿Y qué hace? Como les dije, y por eso dibujé las flechas acá, porque viene el tabernáculo más perfecto a morar en nuestros corazones, bendito sea el Señor, a morar en nuestros corazones, a plantar en nosotros esta estatura y ayudarnos a crecer en esta estatura, es decir, a que cada uno de estos creyentes, miren esto, a que cada uno de estos creyentes tenga un tabernáculo en su corazón. ¿Ven? Estoy dibujando cruces acá para que ustedes puedan tener la idea de que lo que Dios está haciendo por medio de Jesucristo, su tabernáculo más perfecto, es permitir que cada creyente tenga una porción de ese tabernáculo o tenga una pequeña estatura de ese tabernáculo y pueda comenzar a crecer en él hasta la plenitud de la estatura de Cristo. ¿Ok? Y este pasaje que les voy a mencionar es Efesios capítulo 4. Ahora, estas son bases que ya hemos hablado, queridos hermanos, lo hemos enseñado por años, ¿verdad? Esto es muy básico. Ya lo han visto muchas veces. Se los estoy tratando de explicar en otros términos, con otras palabras, para que puedan tenerlo en este concepto de otra manera. ¿Ok? Miren qué impresionante. Dios da el tabernáculo antiguo de Moisés con la intención de reflejar o señalar o apuntar hacia Jesucristo, ¿verdad? Luego, cuando Jesús aparece en escena, ya no es necesario un tabernáculo físico, por así decirlo, porque Él es el tabernáculo más perfecto. Y como Él es el tabernáculo más perfecto, ahora Él viene a morar en nuestros corazones y pone en cada creyente que ha puesto su fe en Jesús, que ha sido salvo, que es llamado hijo de Dios, ¿verdad? Pone en cada creyente, queridos hermanos, una porción, una semilla, una simiente de este tabernáculo más perfecto, ¿verdad? Es decir, la persona de Jesús viene a morar en nuestro corazón y trae consigo mismo en nosotros esta estatura que va a comenzar a formarse, ¿verdad? A formarse a través de la experiencia en el altar del holocausto, de morir a nosotros mismos, en la experiencia del bautismo en las aguas, de la experiencia de las aguas de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? De la vida que hay en las aguas de la palabra, etc. Ya ustedes saben todo eso. Entonces, quiero que vean un pasaje clásico que todos conocemos, Efesios 4:13. Efesios 4:13, hermanos, por favor. ¿Qué dice Efesios 4:13? Lo conocemos de memoria, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ahora voy a borrar esto y quiero pasar a otro diagrama, ¿ok? Que vamos a trabajar. Espero que ya lo hayan copiado. Vamos a trabajar en otro diagrama. ¿Qué pasa con esto? ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de la imagen y semejanza que el hombre tenía al inicio de la creación, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, le dio su imagen y semejanza. Eso lo pueden encontrar en Génesis, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre pecó, perdió su naturaleza santa, perdió la santidad de su imagen, eso lo vimos la semana pasada. Perdió la cobertura de santidad que tenía y por eso por eso el hombre, mejor dicho, vio que estaban desnudos. El hombre y la mujer vieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque perdieron esa naturaleza de santidad, perdieron por completo todo lo que Dios les había dado por don. Pongan atención en eso, es muy importante. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que comenzar algo nuevo, por así decirlo, presentar su plan maestro. Dios tuvo que mostrarle al hombre su nuevo plan para el hombre. ¿Y qué era ese plan?
era el nacimiento de Cristo o el nacimiento de la imagen y semejanza de Cristo en el corazón. Oigan eso. A través del proceso del crecimiento espiritual, del crecimiento en la estatura de Cristo, Dios hace que la naturaleza de la imagen y semejanza regrese a ser como era antes. Miren que esta es una lección de párvulos, queridos hermanos, muy sencilla, digamos, muy pequeña, si lo quieren decir así, pero es necesario que la recordemos. Oigan esto otra vez. Cuando el hombre perdió su imagen y semejanza en el huerto, la imagen y semejanza de santidad, de luz que tenía a causa del pecado, el hombre la perdió, ¿ok? Ahora Dios necesitó hacer algo nuevo y lo hizo a través de la persona de Jesucristo. ¿Cómo? A través de nacer en el corazón del hombre, que Cristo nazca en nuestro corazón, ¿verdad? Y a través de crecer espiritualmente, a través de los procesos, de las circunstancias, de las situaciones, de las decisiones que vamos tomando, poco a poco vamos creciendo en esa naturaleza de la estatura de Cristo. Y entonces, la imagen que el hombre perdió vuelve a ser completada una vez más. Ok, ahora hagamos una cosa. Miren esto, vamos a dibujar cruces para que ustedes lo tengan presente. Vamos a dibujar en dos colores si lo quieren hacer así. Ahora, noten esto. Este es después de la caída. Ok, lo voy a poner acá. Después. O saben que hagámoslo completo mejor desde el principio. A ver. Permítame que no borre esto. Como saben, yo no tengo prisa por ir rápido e ir metiendo un montón de información, sino que lo que quiero es que les quede muy claro esto. Vamos a hacerlo de cosa. Antes del pecado, vamos a poner acá. Antes del pecado, miren esto. El hombre tenía una cobertura de luz y santidad. De acuerdo, estamos hasta ahí. Y adentro del hombre estaba, por así decirlo, el cuerpo o el ser del hombre. Aquí le vamos a poner el ser del hombre. ¿Ok? Ahora, noten esto. Esta imagen y semejanza que Dios le dio al hombre, que la naturaleza de santidad lo cubriera, ese era el deseo de Dios, ese era el plan de Dios desde el principio. Pero a causa del pecado, y aquí vamos a poner una flecha para abajo y vamos a poner acá otra cruz y vamos a poner después del pecado. Noten esto. Después del pecado ya no había más cobertura de luz y santidad. La imagen y semejanza de Dios en el hombre se perdió. Se perdió por completo. Ya no había luz de santidad, ya no había deseo por hacer la voluntad de Dios o por conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, es muy fácil. Podemos verlo como el hombre perdió su comunión con Dios, ¿verdad? Ya el hombre no pudo estar en la misma categoría de relación con Dios, ¿verdad? Y ahora lo interesante de esto, queridos hermanos, es que esto se perdió por completo y ya no tiene el hombre más la imagen y semejanza de Dios en él. Y esto yo lo he dicho siempre, hermanos. Si alguien puede decir, ¿cómo me comprueban esto? Solo basta con ver allá afuera, hermanos, el mundo, ¿verdad? Solo basta con ver cómo está el mundo y se van a dar cuenta que hay nada, en realidad, de la naturaleza de imagen y semejanza de Dios en el hombre. La imagen y semejanza de Dios en el hombre se perdió a causa del pecado y ahora lo único que hay es envidia, orgullo, vanidad, pleitos, celos, contiendas. En el mundo no hay absolutamente nada que pueda valer la pena, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza de Dios en el hombre se perdió a causa del pecado. Pero, ¿qué pasa? Esta imagen y semejanza que se perdió en el pecado, noten ustedes, puede ser restaurada nuevamente por la persona de Jesucristo. Ahora vean esto. Después, a ver, vamos a poner después de recibir a Cristo.
o de ser salvo, ¿verdad? ¿Qué hace? Dios viene a través de la persona de Jesucristo y comienza a trabajar en nosotros otra cosa. Y vamos a poner acá, miren. Esto es algo maravilloso que Dios hizo. Miren qué impresionante esto, porque aquí le da vuelta el asunto, aquí le da vuelta el tema, porque noten, la imagen del hombre queda por fuera. Miren esto, digamos que este es el hombre viejo. Van a ver qué implicación y qué maravillosa lección tiene esto para nosotros. El hombre viejo queda por fuera, porque obviamente somos un cuerpo mortal, natural, ¿verdad? Expuesto, tenemos carne, tenemos, digamos que perdimos ese resplandor por fuera, ¿verdad? Se perdió, obviamente, ¿verdad? Esta naturaleza de hombre viejo, esta naturaleza que perdió la luz de santidad, queda por fuera cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Noten, estoy hablando que esto fue antes del pecado. El hombre era así, tenía luz de santidad fuera y su ser, por así decirlo, estaba dentro, cubierto de esa luz. Luego viene el pecado, el hombre pierde por completo esa luz de santidad y queda solamente un viejo hombre, digámoslo así. Un hombre conforme al pecado, viciado conforme al pecado, ¿verdad? Un hombre enosh, eso lo hemos visto en otras ocasiones. Un hombre enosh, débil, melancólico, enfermizo. Así queda el hombre después del pecado, ¿verdad? En la naturaleza. Pero cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando le damos a Cristo nuestro corazón, lo invitamos a venir y hacemos de Él nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, cuando hacemos de Él nuestra vida, cuando comenzamos a tomar decisiones por Él, a que nuestras decisiones giren en torno a Él, miren qué maravilloso lo que pasa. Queda el hombre viejo por fuera, visible, pero por dentro, queridos hermanos, viene la nueva imagen y semejanza de luz. ¿Ven eso? ¿Dónde? ¿Dónde queda la imagen y semejanza de luz? Ya no está por fuera. Ya no es una luz de santidad que está por fuera, cubriendo al hombre. Miren qué proceso más maravilloso. Yo cuando veo estas cosas, de verdad me impresiono cómo Dios en su palabra dejó reveladas estas cosas para que nosotros podamos encontrarlas y realmente somos diligentes en estudiarlas, en atesorarlas, en amarlas. El hombre antes tenía luz de santidad por fuera y su hombre, digamos, su naturaleza estaba escondida en esa luz de santidad. A causa del pecado, a causa de la desobediencia, se perdió esa luz de santidad y quedó solamente el hombre, solo el viejo corazón, ahí gobernando, reinando, ¿verdad? Pero ahora en la persona de Jesucristo, a través de la salvación, del perdón, de la gracia, nuestro cuerpo queda por fuera siempre, ¿verdad? Pero dentro de nosotros hay una imagen y semejanza de luz, que es conforme a ¿qué? Conforme a la imagen y semejanza de luz que se perdió al principio. Lo agarraron, queridos hermanos, agarraron el principio. Ahora, noten esto. Lo vamos a poner en otro color. ¿Cómo Dios le dio la imagen y semejanza al hombre al inicio? Miren esto, lo voy a poner en grande, aquí miren. Se lo dio por don. Se los explico de esta manera. ¿Qué hizo el hombre para recibir la imagen y semejanza de Dios en el huerto del Edén? ¿Qué hizo el hombre? No hizo nada. Adán, el primero, fue creado en imagen y semejanza de Dios, o en imagen y semejanza de la luz, por don. Fue un regalo. Dios se lo dio de una manera gratuita cuando lo creó, ¿verdad? La imagen y semejanza original del hombre fue un don que Dios le dio. Fue creado en esta imagen y semejanza de luz. Pero resulta ser, queridos hermanos, que Adán fue ingrato e intercambió esa luz de santidad, de vida, ¿verdad? Cambió la verdad por las tinieblas, cambió la vida por la muerte, cambió todo esto que le fue dado por don. Todo le fue dado por gracia, ¿verdad? Como un regalo de Dios para el hombre, su nueva creación.
Pero ¿qué pasa? El hombre lo cambia a través de su ingratitud. Y siempre hemos dicho, queridos hermanos, hay personas que dicen, yo no hubiera hecho eso que hizo Adán. ¿Cómo fue posible que él cambiara todo esto? El perdón, el regalo maravilloso que Dios le dio de esta cobertura de luz. Pero noten esto, queridos hermanos. Nosotros muchas veces somos iguales que Adán. Somos exactamente iguales que Adán. Cambiamos el don que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha dado, la gracia que Dios nos ha dado, la cambiamos también por las tinieblas, por la muerte, por el odio, ¿verdad? Por todo lo que el mundo quizás tiene por ofrecernos. Ahora, vean esto maravilloso. Porque esa primera creación de imagen y semejanza fue un don, ya lo vimos. Pero ¿qué creen? Este nuevo nacimiento o esta nueva naturaleza de imagen y semejanza de luz que Dios nos da, también es por don. Es a través de Jesús, a través de la sangre redentora de Jesús, que Él crea un nuevo nacimiento espiritual, una nueva creación de esta estatura espiritual en nosotros. Y empieza a trabajarla, a formarla, empieza a darle forma con sus manos a través de las experiencias. Pero vean qué maravilloso esto, hermanos. Por don, también el segundo Adán, Jesucristo, nos da la salvación por gracia. Esta nueva creación espiritual es por gracia, por don. Ahora, para reforzar ese punto, vámonos a Efesios capítulo 2. Este pasaje sé que lo conocen de memoria, ¿verdad? De memoria. Ahora, miren qué maravilloso esto, hermanos. El primer hombre recibió la imagen y semejanza por don, la perdió porque la cambió por el pecado, ¿verdad? Por la oferta que le hizo la serpiente al hombre y la mujer allá en el huerto. Después de que el hombre pecó, Dios tuvo que hacer algo nuevo. ¿Y cómo lo hizo? A través de un regalo en la persona de Jesucristo, un nuevo nacimiento espiritual de Cristo en el corazón del hombre, ¿verdad? Pero noten, queridos hermanos, esto. Vean Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ven eso? La imagen y semejanza de luz que ahora Dios ha puesto en nuestro corazón, es decir, la salvación, el evangelio, es decir, esto que se llama su gracia y misericordia que nos redime, nos perdona, es un don de Dios, es un regalo. Esa nueva imagen y semejanza que Dios está trabajando en nosotros es un don, es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Sigan leyendo. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, noten esto, queridos hermanos. Por don, Dios nos da la salvación, la nueva creación espiritual, la imagen y semejanza de Él en nosotros. Sin embargo, hay algo que se le pide al hombre aquí con su nueva creación. Miren lo que dice ahí. Ahí se le pide al hombre qué es lo que tiene que hacer ahora con su nueva creación. Tiene que hacer buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si ya lo entendieron así, cuando Cristo viene a poner esta imagen y semejanza de luz en nosotros a través de que Cristo nazca en nuestro corazón, ahora se nos manda, se nos ordena a crecer en esa imagen y semejanza. Lo leímos la semana pasada en Romanos 8:29, ¿se acuerdan? Para que sea formada la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo crece la estatura espiritual de Cristo en nosotros? ¿Cómo crecemos en nuestra estatura espiritual? ¿Cómo se alcanza la madurez? ¿Cómo se logra una imagen madura y semejante, una imagen y semejanza madura de luz? Miren qué interesante. Esos términos quiero que los pueden anotar, creo yo, y pueden manejarlo de esa manera. Es una pregunta válida y muy necesaria que nos hagamos. ¿Cómo se alcanza una imagen y semejanza madura de la luz?
Alguien podrá decir, son cosas que yo nunca había escuchado. Probablemente nunca las había escuchado, querido hermano, pero son cosas que sí están en la palabra. Si se van otra vez a Efesios 4:13, van a ver que se menciona esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, sí se puede llegar a una medida de esta imagen. Sí hay una medida, sí hay una madurez en esta imagen que se debe formar. Miren qué interesante, hermanos. Quiero detenerme en eso porque de verdad no quiero que nadie se me pierda, que quiero que todo quede muy claro, queridos hermanos. Es la intención de esta escuela, ¿verdad? Que podamos manejar estos conceptos muy claros. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, no es que inmediatamente que lo recibimos dejamos de pecar, ¿no es cierto? No es que inmediatamente que lo recibimos en nuestro corazón, ahora somos extremadamente santos, justos, perfectos, e inmediatamente empezamos a pensar correctamente todas las cosas. No funciona así. Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, comienza una batalla, una lucha en nuestro viejo corazón con el nuevo corazón. Está documentado en la palabra de Dios. Cualquiera que diga otra cosa está hablando algo contrario a la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla de esta dualidad de nuestra naturaleza, ¿verdad? Por un lado, el viejo hombre peleando contra el nuevo hombre, Cristo en nosotros, queriendo crecer o buscando crecer en nosotros. Romanos capítulo 7 habla sobre eso. El apóstol Pablo dijo, porque lo que no quiero, eso termino haciendo, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque estaba esta dualidad, esta pelea en él del viejo corazón y el nuevo corazón, obviamente. Pero el punto es que cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón, trae esta imagen y semejanza de Dios en nosotros, esta estatura espiritual, pero es en forma pequeña, en forma de una semilla, de una simiente. Por eso la palabra, cuando leímos allá en Efesios 2, capítulo 8, 9 y 10, lo que leímos hace un momento, y lo que estamos leyendo ahorita en Efesios 4, 13, nos dice que hay una estatura espiritual, que hay una medida, que hay un espacio de crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos hechos, somos hechuras suyas, dice la palabra, para buenas obras. Ahora, noten esto, aclaro, las buenas obras no producen salvación. Oigan bien, las buenas obras no producen redención. Las buenas obras no producen la entrada al cielo, no nos van a permitir la entrada al cielo. No son las buenas obras. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. No tengamos el concepto equivocado. No es por buenas obras que vamos a entrar al cielo y no es por buenas obras que obtenemos la salvación. La salvación se obtiene por gracia. Esto es precioso porque así como el hombre recibió la luz de santidad en el huerto del Edén en su naturaleza o imagen y semejanza de luz, de la misma forma la salvación es por don, es por regalo, es un regalo de gracia de Dios para nosotros. Aquí el punto es que cuando hemos recibido el don de la salvación, el don de la gracia, el don de la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, entonces es que estamos listos para hacer buenas obras. ¿Ven? Ese es un factor que está alterado en el mundo. La gente piensa que tiene que ser bueno para ir al cielo. No, hermanos, ¿qué tan bueno se tiene que ser para ir al cielo? No se puede ser tan bueno como para ir al cielo. No se puede ser tan bueno para ir al cielo. Por lo tanto, la imagen y semejanza, por así decirlo, es un regalo, es un don, es algo gratuito que Dios nos da para que a través de esa imagen y semejanza podamos trabajar en buenas obras. ¿Ven eso? La imagen y semejanza no viene porque yo fui bueno. No la obtuve por eso, la obtuve por un don. Y una vez la he obtenido, Dios me manda a caminar en esa imagen y semejanza haciendo buenas obras. ¿Está claro eso, queridos hermanos? Ok, si está claro eso, pregunta, ¿cómo se nos ordena crecer en la gracia? ¿Cómo se nos ordena crecer en esta estatura? Queridos hermanos, si ustedes pueden responder aquí en un comentario, se los agradecería. ¿Cómo piensan ustedes que se nos ordena crecer en estas obras buenas? ¿Cómo se nos ordena caminar o andar en buenas obras? Miren qué maravilloso. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras
que van a producir el crecimiento en nuestra imagen y semejanza de luz. ¿Cuáles son esas buenas obras que van a permitir que Cristo crezca en nosotros y se forme una imagen madura? ¿Lo están viendo, queridos hermanos? ¿Cómo se logra? De la siguiente manera. Cuando trabajamos en la palabra, cuando trabajamos en la oración, cuando aprendemos a morir a nosotros mismos y cuando aprendemos a vestirnos de Cristo. Mejor se las anoto para que la tengan presente. La palabra nos manda que debemos crecer en la estatura de Cristo, debemos crecer en las buenas obras, o esta imagen y semejanza debe madurar en nosotros hasta ser de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo? A trabajar en su palabra. Miren, trabajar en la palabra. Por eso es importante, hermanos, que meditemos mucho en la palabra, que no sea parte de nuestra boca, de nuestro corazón, ni de día ni de noche, ¿verdad? Que esté siempre en nuestra mente y corazón. Trabajar en la palabra de Dios es lo que le da crecimiento al nuevo hombre. Lo que le da crecimiento a Cristo en nosotros es trabajar en leer, en meditar, en estudiar, en analizar, en escuchar mucha palabra, en trabajar todo esto que Dios nos ha dado a través de su palabra. Eso produce crecimiento en esta imagen y semejanza, es decir, va haciendo que la imagen y semejanza vaya madurando en nosotros, si me lo permiten decirlo así. Ok, trabajar en oración. Esto es importante, hermanos. Entonces, miren qué grave es esto, queridos hermanos, porque ¿por qué razón hay tantos creyentes que han recibido a Cristo, que han sido salvos probablemente, han tenido un arrepentimiento genuino, si lo quieren decir así, pero no han crecido, no han avanzado? Parece que la imagen y semejanza que Dios está queriendo desarrollar en ellos no está avanzando, no está creciendo. ¿Por qué? Probablemente, queridos hermanos, sea por esto. Sea porque no hay trabajo en la palabra, no hay trabajo en la oración. Es decir, hay creyentes que se vuelven muy cómodos, hay creyentes que se vuelven muy pasivos con relación a esto. Y esto es lo que le da el crecimiento espiritual al nuevo hombre en nosotros, hermanos. El trabajar en la palabra, el trabajar en la oración, ¿verdad? El tener una relación personal con Dios. Y quiero detenerme en esto, hermanos, porque lo hablábamos con la pastora hace unos días en una conversación que teníamos. A veces nos ponemos a platicar sobre lo que creemos que Dios está hablando, que Dios está dirigiendo, o creemos que lo que Dios está mostrando en relación a la iglesia o a nosotros mismos, obviamente. Y hablando con ella sobre esto decíamos, es grave porque la iglesia de Cristo ahora en términos generales, no hablando solamente de nuestra iglesia en el país, en otros países, es una iglesia que en muchos sentidos puede llegar a sentirse cómoda. Es una iglesia que puede llegar a sentirse tranquila, digamos, estando sin moverse mucho, sin trabajar, sin hacer su trabajo, en trabajar en la oración. Es una iglesia, hablando en términos generales, como digo, que puede llegar a menospreciar una relación personal con Dios, y esto es grave, hermanos. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos hoy día en las iglesias? Es que la gente no está trabajando en una relación personal con Dios. Si somos honestos, la gente no está trabajando en una relación personal con Dios. La gente no está, la gente no está trabajando en estudiar la palabra, en dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente están muy ocupados en otras actividades, y o sea, nadie va a juzgar a las personas que tengan muchas cosas que hacer, muchas actividades. Todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿ok? Pero hacer el tiempo para la palabra es necesario. ¿Por qué? Porque eso nos da vida, trae crecimiento a nuestro hombre espiritual. Nos da herramientas, nos da armas. Es la palabra, la espada de Dios que penetra nuestros corazones, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La palabra de Dios produce todo esto en nosotros. Y la oración, ya no se diga, el tener una comunión con Dios en la que meditemos en Él, hablemos con Él, le dediquemos tiempo a hablar con Él en todo momento, en todo tiempo, donde quiera que andemos, en nuestro cuarto probablemente, de rodillas en nuestra cama, donde podamos. Tener un tiempo para hablar con Él, ser sinceros con Él, decirle cómo nos sentimos. Hermanos, todo eso hace que nuestro hombre nuevo crezca. La pregunta es,
si no tengo tiempo para trabajar en la palabra, si no tengo tiempo para trabajar en oración, o vaya, digámoslo bien, correcto como puede ser, probablemente sí tengamos el tiempo, pero no tengamos el deseo ni las fuerzas de trabajar en esas cosas. Porque si somos bien sinceros, hermanos, yo creo que las personas realmente no es que pasen trabajando o en actividades 18 horas al día, pues sin que no puedan ni sentarse, ni respirar, ni hacer ninguna cosa. O sea, si realmente somos honestos, muchas personas tienen minutos para hacerlo y aún así deciden no hacerlo. Hay que hablar lo que es, queridos hermanos, y se los digo con todo el amor en el Señor y todo el cuidado y respeto que ustedes merecen, que todos merecemos. Pero la verdad es que muchas veces sí tenemos el tiempo, pero no tenemos el deseo de trabajar en ello. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo entonces esperamos que Cristo crezca en nosotros? ¿Cómo entonces esperamos que esta imagen y semejanza vaya madurando, creciendo, fortaleciéndose, llegando a la estatura de Cristo, si realmente no nos tomamos el tiempo por un trabajo, por hacer el trabajo que nos corresponde? Ok, entonces estas son dos cosas. Ahora les voy a poner una tercera cosa aquí, que nos permite crecer en la imagen y semejanza, que nos permite crecer en la estatura espiritual de Cristo, que nos permite andar en las buenas obras que dice Efesios 2:8. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esto que les estoy hablando son las buenas obras, hermanos. La gente piensa que las buenas obras son solamente darle una ayuda a alguien, ¿verdad? ¿Eso es una buena obra? Sí, es una buena obra. Y debemos también tenerlas. Tenemos que trabajar en ellas también. Pero, queridos hermanos, la principal buena obra que Dios nos manda a tener, que Dios nos llama, nos ordena a tener, es una relación personal con Él. Antes que otras cosas, antes que ser buenas personas, antes que ayudar a los demás, está nuestra relación personal con Dios. No debemos dejar de ayudar a los otros, no debemos de dejar de ser bendición para otros, pero antes de eso tenemos que tener una relación personal con Dios. ¿Me doy a entender? Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tercera cosa que se nos manda hacer, o cuál es esta tercera buena obra a la que se nos llama para poder crecer en esas buenas obras, o en esa estatura espiritual, o en esa imagen y semejanza? La tercera es morir a la carne. Morir a la carne. Ahora, noten esto. Hay personas que están, digamos, tranquilas, contentas con pensar que tienen que trabajar en oración y en la palabra, porque les gusta leer la Biblia, porque les gusta hablar con Dios y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, hay que dar un paso más allá en este trabajo de trabajar, valga la redundancia, en la palabra y trabajar en la oración. Y ese paso es morir a la carne. ¿Qué es mi carne sino mi ego, mi orgullo, mi soberbia? Esta naturaleza carnal que nos inclina hacia el mal. A eso se nos llama. Esto es una buena obra. Morir a la carne es una buena obra para la cual Dios creó esta estatura espiritual en nosotros. Para eso la puso ahí. Para que podamos crecer, madurar hasta la estatura, a la plenitud de la estatura de Cristo, ¿verdad? A la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso se nos da esta estatura, para crecer, avanzar, progresar, madurar, queridos hermanos. Morir a la carne es una buena obra, a nadie le gusta. Ahora noten esto, vámonos a Juan capítulo 3, son pasajes que conocen por supuesto. Ven que les dije, esta es una lección muy básica, muy sencilla, pero que es necesario tenerla presente para que podamos realmente tomar una lección. Y mi intención con esto, mi intención al estudiar esto con ustedes hoy es animarlos, es incentivarlos a que puedan ir al Señor y pedirle al Señor: ayúdame a que yo trabaje en la palabra, ayúdame a que yo trabaje en la oración, ayúdame a que yo trabaje en morir a mí mismo, a mi carne, porque sé que esto me va a ayudar a crecer en ti. Sé que esto va a significar para mí que yo pueda madurar en mi imagen y semejanza de Cristo en mi corazón, ¿verdad? De lo que Cristo ha puesto en mí. Juan 3:30 dice lo siguiente. Este es el apóstol, el discípulo, estoy hablando cosas que no son, olvídenlo. Juan el Bautista está diciendo esto: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista dijo esto: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ven este proceso que menciona Juan el Bautista acá. Dice: es necesario que Él crezca,
pero que yo mengue. Es decir, no pueden los dos estar en la misma dirección. No puede ser que mi carne, que mi ego, que mi orgullo esté creciendo y al mismo tiempo Cristo esté creciendo en nosotros. No, eso no existe, no es posible. Según esta ecuación, según esta fórmula, para que Cristo crezca es necesario que yo mengue. Para que Cristo crezca es necesario que haya menos de mí, menos de mi orgullo, menos de mi carne, menos de mí mismo. Acuérdense de las lecciones pasadas de los domingos. El andar en el Espíritu es lo opuesto y lo contrario a satisfacer los deseos de la carne. Por lo tanto, crecer en la estatura espiritual es lo contrario o lo opuesto. Digamos, en este caso sería morir a nuestra carne. Hacer menguar nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo, queridos hermanos. Estas son las buenas obras que Cristo o Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Ven? Impresionante, ¿verdad? Ahora, en el cuarto lugar, esta es otra buena obra en la cual Dios nos ha llamado y Dios nos pide que caminemos en ella. ¿Para qué? Para que podamos crecer en esta estatura, en esta imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros a través de Cristo. ¿Verdad? Entonces, miren esto. Revestirse de Cristo. Maravilloso, ¿verdad? Revestirnos de Cristo. Esa es una buena obra increíble. Ahora, noten esto. Les voy a dar un pasaje también para eso, ¿ok? Vámonos, por favor, a... Déjenme ver a dónde les puedo citar esto. Romanos 13. Romanos 13. Vámonos a Romanos 13, por favor. Versículo 14. Versículo 13 y 14 vamos a leer, ¿ok? 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren qué maravilloso, queridos hermanos. Vestidos de Cristo. ¿Qué significa revestirse de Cristo? Ahora, en el término o en el contexto de una vida cristiana, de una vida que quiere agradar al Señor, de una persona que quiere agradar al Señor, vestirse de Cristo, en pocas palabras, quiere decir estar rodeado por Cristo, ¿verdad? Significa básicamente estar cubierto por Cristo en todo sentido. Que todo lo que hagamos, que todo lo que decidimos de alguna u otra manera sea de la forma en la que Cristo lo haría, ¿verdad? Son creyentes, los que se visten de Cristo, los que se revisten de Cristo, son aquellos que no están satisfaciendo los deseos de su carne, o por lo menos se enfocan, ¿verdad?, en no satisfacer los deseos de su carne, ¿verdad? Está hablando acerca, el apóstol Pablo en el contexto está hablando acerca de una vida de consagración al Señor, ¿verdad? De una vida en la que básicamente el hombre no está deseando satisfacer los deseos de su carne. Entonces, hermanos, la expresión vestirse o revestirse de Cristo también la encuentran en Gálatas 3:27, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es vestirnos de una nueva naturaleza, queridos hermanos. Si no notaron la cita, se las doy otra vez. Gálatas 3:27 nos dice que los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Pero a lo que se refiere esto, queridos hermanos, es vestirse de una nueva naturaleza. Otro pasaje más que encuentran con relación a esto es Efesios 4:24, ¿verdad? Que dice que nos quitamos nuestras viejas vestiduras y nos vestimos de Cristo, del nuevo hombre, que ha sido creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, yo quiero que ustedes anoten estos pasajes. ¿Por qué? Porque son importantes de tener el contexto para que entiendan qué es revestirse de Cristo. Y por qué, como dije, muchos creyentes están estancados, sin poder avanzar, sin poder crecer, sin poder madurar en esto que Dios ya les dio por don. Porque se trata de esto, se trata de que mucha gente no quiere trabajar en la palabra, no quiere trabajar en la oración, no quieren morir a la carne y tampoco quieren vestirse de Cristo. Por eso les estoy dando los pasajes.
¿verdad? Gálatas 3:27 habla sobre lo mismo, Efesios 4:24 habla sobre lo mismo, apunten este otro más, Colosenses capítulo 3 versículo 10 habla sobre lo mismo también. ¿De qué se trata esto, queridos hermanos? Se trata de dejar que Dios vaya poco a poco moldeando nuestro carácter, ayudándonos a morir a nuestra carne, mostrándonos más de Cristo y ayudándonos a ser cada vez más como Cristo. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Revestirnos o vestirnos de Cristo significa seguirlo. Significa dejar nuestra vieja manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir. Significa dejar que nuestra vida sea conformada a su imagen. Significa dejar de adaptarnos a la imagen del mundo, dejar de adaptarnos al modelo del mundo y ser transformados conforme al modelo de Jesucristo. Ven qué impresionante eso, hermanos. Esto es tremendo, es maravilloso. ¿Por qué? Todo esto significa revestirse de Cristo. Dejar nuestra vieja manera de vivir, dejar nuestra vieja manera de pensar, ser renovados en nuestra mente, que nuestro comportamiento realmente sea cambiado, sea transformado, que siga el modelo de la vida de Cristo, quitarnos el viejo yo, revestirnos del nuevo hombre. ¿Ven qué maravilloso esto, queridos hermanos? Vestirnos de Cristo también representa o significa permanecer cerca de Él, vivir para complacerlo a Él. Y en última instancia, queridos hermanos, se los menciono de esta manera: vestirnos de Cristo significa unirnos tanto a Él que su voluntad se convierta también en la nuestra. Es decir, que nuestro único deseo sea hacer su voluntad, conocer su voluntad. Miren qué maravilloso todo lo que les acabo de mencionar, es increíble. A mí me ha ministrado mucho, ha bendecido mucho mi vida, porque aunque son lecciones, como dije, sencillas, son lecciones muy básicas, pero queridos hermanos, a veces es necesario recordar todo esto. Es necesario tenerlo presente. Miren qué impresionante. Necesitamos trabajar en la palabra, trabajar en la oración, morir a nuestra carne y vestirnos de Cristo. Es decir, unirnos a Él o dejar que Él sea en nosotros, que Él viva en nosotros, ¿verdad? Y podamos reflejarle al mundo que ahora Cristo es lo que mora y domina en nosotros, ¿verdad? Ahora, noten esto. Pues ya dijimos, ¿verdad? El Señor Jesucristo es, con su don de salvación, con su regalo de salvación, viene a nosotros, viene a morar en nuestro corazón, viene a traer ese regalo de su simiente, su naturaleza en nosotros, y ahora puede restaurar la imagen y semejanza de luz que el primer Adán perdió. ¿Ven qué maravilloso eso? El primer Adán lo perdió, era por gracia. El segundo Adán, que así se le llama a Jesucristo en las Escrituras, vino para restaurar ese don que el hombre perdió en el huerto del Edén. Miren qué maravilloso. Si estuviera predicando el domingo, les diría que le dieran un aplauso a Jesús, porque vino a hacer nuevamente, vino a hacer algo nuevo en nuestro corazón que fue deshecho en el huerto del Edén por el pecado. El primer Adán lo perdió el don de la imagen y semejanza, lo perdió por completo porque lo cambió por el pecado, las tinieblas. Pero el segundo Adán, Cristo en nosotros, viene a trabajar, viene a completar esa obra que se perdió y hacer algo nuevo en nosotros, trayendo una nueva imagen y semejanza de luz en nuestro corazón. Esa imagen y semejanza que se perdió en el huerto del Edén, ahora Cristo la está trabajando y la está trayendo en nosotros por don y por gracia. ¿Ven qué maravilloso es eso? Entonces, queridos hermanos, para terminar, vámonos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Todos también conocemos esas escrituras, las hemos estudiado, leído, son parte de nuestros pasajes clásicos fundamentales del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Del mensaje de la esposa del Cordero, lo saben. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Hermanos, yo no sé ustedes, pero de verdad que yo me impresiono cómo el Señor hace un solo hilo en su palabra. Miren qué maravilloso. Si se dan cuenta, los pasajes que acabamos de leer tienen una conexión total y absoluta con todo lo que hemos hablado toda la noche. Todo este estudio, todo. ¿Ven? La escritura, el trabajar en la palabra, el trabajar en la oración, ya les voy a explicar por qué. El morir en la carne, el revestirnos de Cristo, tiene como propósito que hacernos perfectos, prepararnos para toda buena obra. Para eso sirve trabajar en la palabra, trabajar en la oración, morir a la carne, revestirnos de Cristo. Todas esas cosas sirven para que podamos crecer en esta imagen, ser perfectos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que el hombre de Dios no es perfecto cuando acaba de recibir a Jesús. No es perfecto aún cuando va en su jornada. El mismo apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dijo? No es que yo lo haya alcanzado ya. O sea, él sabía que él no era perfecto. Sabía que le faltaba probablemente un tramo por llegar a ese lugar, ¿verdad? Y él estaba consciente de eso. Ahora, queridos hermanos, esta pregunta es necesaria y se las tengo que hacer. Si el apóstol Pablo estaba consciente que a él le faltaba, hermano, ¿cómo estamos usted y yo? ¿Alguna vez se lo había preguntado así? Si el apóstol Pablo estaba consciente que él todavía no lo había logrado, ¿cómo estamos usted y yo, hermano? ¿Cómo estamos nosotros? Dígame. Ahora, noten esto. Aquí se mencionan 4 cosas que se necesitan para crecer y ser perfectos, que se necesitan para prepararnos para toda buena obra. Vean, lo voy a poner con A porque ya tenemos ahí números. Doctrina o enseñanza. Porque a otras versiones, las versiones antiguas, incluso la versión en inglés, la palabra enseñar se traduce como doctrina. Doctrina, vean esto. La segunda es redarguir. Redarguir. Ok. C. Corregir. Y la literal B. Instruir. ¿Qué pasa con esto, hermanos? La verdad de la palabra nos enseña. Esta es doctrina de enseñanza, ¿ok? Enseña, vamos a poner. La verdad de la palabra es el maestro que necesitamos. El maestro es el maestro a través de la palabra nos ha dejado su enseñanza, la doctrina que nos da lo necesario para crecer. ¿Ven? Por eso es necesario trabajar en la palabra. Porque la palabra es la que tiene la doctrina, la enseñanza. El maestro es el Señor Jesucristo a través de los principios espirituales. Nos da el material necesario para crecer. Nos enseña. Ahora, esta verdad o la palabra que nos redarguye, en pocas palabras, nos señala los errores. Oigan, nos señala los errores, condena nuestros errores, las ofensas y la culpa. ¿Para qué es necesario esto? Miren, se lo voy a poner acá. ¿Para qué es necesario el ser redarguidos? ¿Para qué es necesario que el Señor nos muestre nuestros errores, ofensas y culpas? Para que haya arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento. Para eso el Señor nos señala las ofensas, la culpa, los errores, ¿verdad? Esta palabra que redarguye, queridos hermanos, también nos deja en evidencia que necesitamos de su poder, que necesitamos de su gracia para realmente caminar, crecer, avanzar, madurar. ¿Ven? Para eso necesitamos la palabra, que nos enseñe, que nos muestre cómo debemos crecer. Necesitamos que nos redarguya, ¿para qué? Para que podamos ver nuestros errores, ofensas y culpas y podamos arrepentirnos. Y nos da corrección o nos corrige para poder cambiar las cosas necesarias. Para poder cambiar las cosas que necesitan cambio en el alma, en el cuerpo y el espíritu. Acuérdense, estamos hablando de la triple naturaleza. No me he perdido del tema. Esto es importante para lo que viene después. La palabra que corrige
es la que nos muestra los cambios que hay que hacer. Vean, la doctrina nos enseña cómo crecer, la enseñanza. Nos dice cómo crecer. La capacidad de la palabra para redarguir trae arrepentimiento a nuestra vida porque nos señala los errores, ¿verdad? Las ofensas. Y la verdad que corrijo, la palabra que corrige, es la que nos dice los cambios que tenemos que hacer. Los cambios que se tienen que hacer en el alma, en el cuerpo y el espíritu para que se pueda formar esta imagen y semejanza, ¿verdad? Y esta verdad que corrige es la que va realmente trabajando en nuestra mente y corazón, tocando los pensamientos y los sentimientos. ¿Ven eso? Y la palabra que instruye, queridos hermanos, es un entrenador. Miren qué interesante. Me gusta mucho cómo la hermana Hicks en su libro lo presenta así. Ella dice que la verdad que instruye es un entrenador que nos entrena en disciplina, valga la redundancia, ¿verdad? El instruir es una función de entrenar, de estar acompañando, de estar dirigiendo, enseñando disciplina para que aprendamos a caminar en el plan maestro y el propósito de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace esta instrucción en nosotros? La palabra, ¿verdad? Nos entrena, hermanos, a tener dominio propio, ¿verdad? A tener gratitud. Todo esto lo hace la palabra en nosotros. ¿Ven eso? Entonces, esta palabra que instruye, que entrena, queridos hermanos, es la que va ayudándonos a tener un mejor control de nosotros mismos. Aprender a someternos a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. A ser sumisos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, por eso es importante que entendamos todo, o que entendamos que todo lo que Dios ha dejado en su palabra es útil para nosotros. ¿Ven qué impresionante todo esto, hermanos? ¿Ven que hay una conexión total en todo lo que hemos hablado esta noche? He llegado hasta acá y lo voy a dejar hasta ahí, mejor dicho, porque ya creo que ya di bastante material para que podamos trabajar y para que podamos comprender un poco mejor todo esto, hermanos. Qué maravilloso don que el Señor mandara a Jesucristo para otra vez trabajar en nosotros y otra vez crear algo nuevo en nosotros y ayudarnos a que su imagen y semejanza sea formada nuevamente en nosotros, la imagen y semejanza que se perdió en el huerto. Pero no solamente eso, Cristo no solo viene a sembrar la semilla, no solo viene a dejar su simiente en nosotros, en nuestro corazón, sino también nos da las herramientas necesarias para que crezcamos, para que sea completada, para que esa imagen y semejanza sea perfecta, madura en Él. Pero sí se necesita estas 4 cosas, y probablemente hay muchas más que se necesitan en la palabra, pero para efectos de poder entender por lo menos dónde comenzar, esto es muy importante. Dios ya depositó su imagen y semejanza en nosotros, su simiente, su semilla a través de Cristo en nosotros. Ahora nos corresponde, como dice Efesios 2, como lo leímos, ¿verdad? El crecer, el hacer las buenas obras para que Cristo o que Dios predispuso para nosotros, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía que íbamos a caminar este camino. Entonces, Él lo dispuso de antemano para nosotros, para que nosotros podamos andar en este sendero y podamos ser perfeccionados en esa imagen y semejanza. Ahí lo tienen, queridos hermanos. Trabajar en la palabra, trabajar en oración, morir a la carne y revestirnos de Cristo son 4 cosas que van a permitir o que van a ayudarnos a que esa imagen sea completada cada día en nosotros. Cada vez que morimos un poco más a nuestra carne, está creciendo más Cristo en nosotros. Cada vez que nos revestimos de Cristo, o como ya dije, nos unimos a Cristo, o actuamos como Cristo, o tenemos el carácter de Cristo, cada vez que hacemos un poco más de eso, estamos quitándonos cada vez más del viejo hombre, y por lo tanto, como resultado, estamos obteniendo un poco más de la imagen y semejanza de Cristo en nosotros. ¿Qué les parece eso, queridos hermanos? Esta es la triple naturaleza. El hombre fue creado un ser tripartito, perdió toda la semejanza que Dios le dio, pero Dios a través de Jesucristo está restaurando esto. ¿Cómo? Santificando nuestro cuerpo, santificando nuestra alma y santificando nuestro espíritu, instruyéndonos, trayendo corrección, trayendo arrepentimiento a nuestra vida en todas estas áreas. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Hemos comprendido? ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden enviarla aquí en el chat o enviarla a un comentario y ahí vamos a responder, o también nos pueden escribir como saben, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que abajo de este video van a encontrar el enlace al cuestionario de trabajo para esta noche.
Entonces hagamos nuestro trabajo, oremos, démosle gracias al Señor por lo que hemos aprendido hoy y sobre todo mantengámoslo en nuestra mente y corazón, que quede guardado, atesorémoslo y pongámoslo por obra. Amén. Oremos esta noche. Padre, yo te doy gracias hoy por todo lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en tu palabra, Señor Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, en todo lo que nos das. Y gracias te damos, Señor, por permitir que aprendamos en estos principios, Señor, cosas tan importantes para nuestro crecimiento. Gracias, Señor, porque no solamente has traído salvación, no solamente has traído redención a nuestra vida, sino también un mapa de crecimiento, Señor, sino también las herramientas necesarias para que podamos madurar, crecer, ser perfeccionados, para ser preparados para toda buena obra, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que en ella encontramos toda la doctrina, la enseñanza que necesitamos, Señor. En la palabra encontramos, Señor, el efecto, Señor, de poder arrepentirnos cuando tú nos señalas, Señor, tú nos muestras en qué nos hemos equivocado. Gracias te damos, Señor, porque ¿dónde estaríamos si tú no nos enseñaras en las cosas en las que fallamos, Señor? Gracias por tu corrección, gracias por instruirnos, gracias por ser nuestro entrenador en nuestro crecimiento espiritual, Señor, por guiarnos paso a paso, por enseñarnos disciplina, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor. Te pido hoy que tú bendigas a cada hermano, Señor, a cada hermana que ha hecho el espacio, el tiempo para conectarse con nosotros esta noche. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que los bendigas a cada uno de ellos. Te pedimos que los guardes, Señor. Te pido hoy, Señor, de forma muy especial, que tú pongas gratitud en nuestro corazón por esta palabra que hemos recibido, Señor. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos infinitamente por hablarnos de esta manera a nuestras vidas y corazones, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra quede sembrada en corazones fértiles, en corazones dóciles, en corazones dispuestos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a trabajar en la palabra. Ayúdanos a trabajar en oración. Ayúdanos a morir a nuestro orgullo, a nuestra carne, y ayúdanos a revestirnos de Cristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Quédate con nosotros esta preciosa noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el día domingo, si el Señor lo permite, en nuestro servicio general de las 10 de la mañana, y esperamos las respuestas de sus cuestionarios. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.